Bueno, muy buenas a todos, un miércoles más, bienvenidos a Crossfiring Invites, nuestro invitado de hoy, DJ Chus, bienvenido Chus. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros, gracias Juan por la oportunidad, espero que sea una entrevista interesante y que me conozcáis un poquito mejor. Eso seguro. Yo quería para empezar que nos contaras un poco, después de todos estos años en la industria de la electrónica, que nos contaras un poco cómo fueron los inicios de DJ Chus allá por finales de los años 80 en Madrid, si no me equivoco. Sí, así fue, la verdad que ha llovido mucho desde entonces, han pasado muchos años. Eran tiempos difíciles, eran tiempos bastante diferentes a los que vivimos ahora, ¿no? No estaba tan globalizado ni tan generalizado el mundo de la música electrónica, ¿no? Los DJs o la gente que se dedicaba a la música estaba más o menos como que, no mal vista, pero éramos como los raros de la sociedad, ¿no? No existía esa cultura, no existía ese vínculo que hay ahora mismo entre la sociedad y la música electrónica. Éramos muy poquitos los que nos dedicábamos a ello y la verdad que teníamos que sobrevivir, ¿no? Porque era muy difícil. No era fácil. Yo recuerdo mi primer trabajo que pude tener en una discoteca. Me tiré 2 años haciendo todo tipo de labores en el club, desde cambiar focos, a ponerle a la máquina del humo el aceite, a limpiar la cabina, llevar las copas al día siguiente. Y eran años de que los sueldos eran muy bajos y se hacía por pasión realmente, ¿no? Yo empecé por pasión porque me encantaba la música, porque tuve la suerte de comenzar desde que era muy niño escuchando música de mi padre, tenía una gran colección de vinilos, música disco, soul, y me apasionaba mucho cuando le veía poner esos discos en casa, en el salón, y cómo lo cuidaba. Claro, cuando yo fui la primera vez a una discoteca con los amigos, pude entrar en una discoteca y todos mis amigos iban a ligar o a tomar copas y tal. Yo me encontré de lleno con la cabina y vi aquello y dije yo, qué maravilla, ¿no? Esto es lo que hacía mi padre en casa, pero como más pro, ¿no? Y me enganchó desde ese momento, ¿no? Y quise estar ahí y hice todo lo posible por estar en esa cabina y hasta hoy, ¿no? Es decir, son cosas que no sabes cómo conectas, pero hay algo dentro de ti que te lleva a ese mundo, ¿no? Yo siempre digo que la música es un modo de vida. Y aunque no he tenido la suerte de poder estudiar ni solfeo, ni música, ni nada de este estilo, lo llevo dentro de mí, sé que es lo que realmente me apasiona hacer y es lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Esa manera autodidacta de aprender, de crecer, de investigar, de aprender todo aquello que realmente te apasiona, al final consigues resultados, ¿no? Y bueno, pues toda una vida, ¿no? Llevo más de 30 años dedicándome al mundo del DJing, al mundo de la música electrónica y estoy bastante contento, orgulloso de todo lo que hemos conseguido y de cara al futuro también pues muy motivado, ¿no? Porque vivimos un nuevo cambio, todo esto ha cambiado, hay gente que dice que se ha acabado, tal. Yo no creo que se haya acabado nada, ¿no? Yo creo que estamos ante un nuevo cambio y hay que adaptarse. Y aquí estamos para abrazar nuevas tecnologías, nuevas propuestas, nuevas maneras de divertirnos, de producir, de exponer nuestra música, ¿no? Es así como tiene que ser. Porque Chus, bueno, precursores de Iberican Sound con Stereo Productions y todo lo que ese estilo de música ha significado para esta escena. En tus inicios, ¿cuáles eran tus, no sé, los estilos que más te llamaban la atención, aquellos que más te gustaba pinchar, que más usabas en tus actuaciones, en tus producciones? Yo siempre me consideré un DJ más de house que de techno, ¿no? Yo en aquellos años en España, estoy hablando pues en los 90, ¿no? Finales de los 90, principio de la década, había mucho techno, había mucho eurotrance, había mucha máquina, había un montón de estilos que en España eran muy populares. El house no era nada popular en aquellos años. Además, yo tengo una pequeña anécdota, ¿no? De que le llegué a comentar a Jordi Carreras en algún momento, cuando en la revista DJ le llegué a comentar, en España nunca un DJ de house va a ganar un premio de mejor DJ del año, ni jamás el house va a ser popular. Pues al poco tiempo, no sé si al año o a los 2 años, yo gané el mejor premio, el mejor DJ del año, ¿no? Como house DJ. Yo fui el primer DJ de house que gané un premio en una revista profesional en España, ¿no? Entonces,
las cosas cambiaron, pero sí es cierto que en aquellos primeros años no era popular, ¿no? Entonces yo pues con esa conexión que siempre tuve con mi padre, yo siempre he considerado que la música disco y el soul es un poco como el preámbulo del house music, ¿no? El house es la evolución del disco. Siempre me interesaron muchísimo mirar hacia afuera, mirar hacia Londres, mirar hacia Nueva York. Cuando teníamos suerte de viajar, íbamos a Italia, a una feria que se llamaba SIP, a comprar discos, a comprar vinilos a Londres, a Nueva York, a Miami. Entonces, siempre quise encontrar esas músicas distintas que no se escuchaban y no se encontraban en España, ¿no? En España había 2 o 3 tiendas únicamente de vinilos que vendían ese tipo de house de importación, ¿no? Wild West en Benidorm y Top Music, antes de ser Top Music, que se llamaba Level y Top Music en Madrid. Y éramos como siempre buscando como los discos raros, los promos raros, las caras B, ese era un poco el hervidero de aquellos años, ¿no? Entonces, cuando empecé a producir, también tuve la suerte de viajar a Portugal muy, muy temprano y allí sí que tuve una conexión directa con el house, ¿no? Yo en Portugal descubrí un movimiento que era totalmente diferente a lo que había vivido y experimentado en España, ¿no? Era un sonido muy underground, el Underground Sound of Lisbon, con DJ Vibe, con Rui da Silva, con grandes artistas que hacían música totalmente diferente a la que yo escuchaba en España, ¿no? Y ahí fue donde a mí se me levantó un poco, se me encendió la bombilla de decir, ok, venga, vamos a intentar aunar estos estilos, estos géneros, porque tenemos, coño, están en Portugal, están aquí al lado, están dentro de la península ibérica, ¿no? España y Portugal. ¿Por qué no intentar hacer algo o exportar algo que tenga nombre y apellidos, ¿no? Desde España? Y se me ocurrió lo del Iberican Sound y así fue, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, tengo por aquí el CD, que te voy a decir una cosa que te va a gustar. Esto fue anterior al nacimiento de Stereo, ¿no? Esto fue con el sello de Dimas y Martínez, Beat Freak. Sacamos un CD que se llamaba DJ Chus Iberican Sounds. Es decir, esto muy poquita gente lo conoce, pero ese es el antecedente a Stereo Productions. Yo ya tenía en la cabeza toda la idea del Iberican Sounds y toda la idea y la música es, pues eso, súper underground, ¿no? Era lo que en aquellos años no sonaba en España. Entonces, años después de este recopilatorio, que yo le tengo que agradecer a Lima por la oportunidad, era un CD fantástico. De hecho, también tengo otra anécdota porque la gente, como la portada era así un hombre de color, cuando yo iba a pinchar a los sitios fuera me decían, coño, esperábamos a un hombre negro, porque pensaban que yo era negro porque pensaban que yo era el de la foto de la portada. Era simplemente un diseño de mi diseñador, ¿no? Entonces, este, digamos, es el escenario de aquellos años, de los comienzos del Iberican Sound, de Stereo, de la música underground. También porque en España pues, bueno, tuvimos algunas malas experiencias, ¿no? De llegar a los sellos discográficos que en aquel momento reinaban, que eran las grandes compañías como Max Music, como Arcade, y llegabas con tus demos, eras un chaval con todo el esfuerzo que le habías hecho, llegabas con tu DAT o con tu CD, lo escuchaban y te decían, es que esto no es lo que suena, tienes que hacer una canción como el top 10 de tal o para entrar en los 40. Y eso, sinceramente, no es algo que yo entendiese que era lo que había que hacer. Consideraba que un artista tiene que ser un artista por sí mismo, tiene que transmitir un sonido que realmente le identifique y no puedes estar haciendo música a medida, ¿no? Yo siempre he odiado la música a medida. Y cuando mucha gente nos envía demos, oye, no, es que me has hecho un disco especialmente pensando en estéreo. Mal comienzo. A mí ya cuando me dicen he hecho un disco especialmente pensando en estéreo, mal, porque yo quiero firmar música de artistas que representen el trabajo artístico de ese DJ o de ese productor, ¿no? No, hay que influenciarse. Claro que es importante que a la gente sigue, ¿no? Sigue a los artistas, sigue a los sellos, sigue las tendencias, pero una cosa es influenciarse por eso y otra cosa es limitarse a hacer lo que hacen los demás. Creo que en este mundo es muy importante tener un sonido propio y una identidad propia. Justo sin perder la propia esencia tuya como artista, vaya, puedes buscar unas Claro, referencias, un estilo, pero sin perder tu propia esencia. Al final es lo que te va a hacer crecer. efectivamente, o sea, puedes hacer discos pensando en sellos, ¿no? Yo no me gusta hacer esto, ¿no? Yo cuando me digan, no, es que mira, estoy haciendo, yo soy compañeros míos de profesión, ¿no? Estoy haciendo este disco para este sello y tal. Eso me quedé un poco como diciendo, pero bueno, pero ¿por qué vas a hacer un disco para ese sello con ese sonido? No, pero no te das cuenta que ese sello, vamos, yo creo que
creo que todo el mundo piensa como pienso yo en los sellos, ¿no? Lo que queremos es sacar música original de artistas originales. Eso es lo que queremos los sellos discográficos. No queremos que la gente haga música para el sonido del sello. El sonido del sello se hace gracias a que los AR de las compañías, los AR de los sellos, elegimos a aquellos artistas que nos gustan y que queremos que identifiquen nuestro sello. O sea, es al revés de lo que los productores piensan. No es que los DJs hagan música según el estilo de un sello. No, los sellos se hacen gracias al talento y gracias a la creatividad de los artistas. Justo. Y bueno, entrando esto ya que estamos de lleno en modo sello y que supongo que tu experiencia con Stereo Production después de 25 años, ni más ni menos, junto a Pablo Ceballos. 20. En estéreo fueron 20. 20, perdóname, discúlpame, que ando con los aniversarios, me acabo de liar un poco. ¿Cuál es la visión que tienes tú ahora? Una vez ya ha pasado todo este mare magnum, supongo, de emociones y de sensaciones después de poner punto y final. ¿Qué visión tienes tú ahora de cómo ha sido durante todos estos años el trabajo de Stereo? El legado, por así decir, que deja Stereo en la industria electrónica a nivel internacional. ¿Qué nos puedes contar? Pues me siento satisfecho. Es un trabajo bien hecho, es un trabajo en el que se le ha puesto mucho amor, mucho cariño. Tengo que decirte que Stereo no termina, ¿no? Stereo continúa. Stereo está viviendo ahora mismo un proceso de transformación, obviamente. Los 20 años que acabamos de cumplir con el release que hemos sacado un álbum que nos hemos tirado año y medio trabajando en los remixes, 100 remixes de los 100 temas más importantes de nuestro catálogo, que se dice pronto, es mucha música la que hemos sacado en 20 años. Es un catálogo muy rico, un catálogo que va a seguir dando muchos frutos, del que teníamos muchos planes para hacer de ahora en adelante, pero si tengo que hacer balance, pues estoy feliz del trabajo bien hecho. Creo que hay muchísima gente que se identifica con Stereo. Ha marcado una época para mucha gente en este país, ¿no? Y dentro y fuera de nuestro país. Sí que es cierto que al principio quizás no era tan conocida en España, pero con el tiempo nos hemos ganado un pedacito en el corazón de la gente y es bonito sentir cuando vas por ahí, como todo el mundo te habla y te conoce y te cuenta, joder, pues este disco, pues este track, pues a mí me influenció de esta manera, a mí de esta otra. Y ver el apoyo sobre todo de los grandes artistas a nivel internacional y que todos han apoyado Stereo, que todos se han influenciado de Stereo, que todos han sido parte de una manera o de otra de la vida de Stereo, me llena de orgullo y de felicidad. Sé que es un trabajo bien hecho y que es una gran responsabilidad continuar ahora y renovarse, ¿no? Porque sí es importante, cuando has hecho tantas cosas, cuando has hecho un trabajo tan grande, con tanto cariño, el seguir adelante tiene que ser para mejor, ¿no? No puede ser seguir y dejar que la cosa se vaya desinflando poco a poco, ¿no? Si hemos llegado hasta aquí 20 años a este nivel, tenemos que conseguir otros 20 al mismo nivel o a un nivel superior, ¿no? Siempre adaptándonos. Yo soy una persona que me gusta mucho analizar el mercado, ver hacia dónde van las cosas, entender los gustos de la gente, entender a las nuevas generaciones, apoyar a los nuevos talentos. Y eso es en lo que estoy ahora mismo. Estoy un poco en ese proceso de que es momento de encontrar nuevos rumbos, nuevos caminos, sin que perdamos la identidad de Stereo, ¿no? Entonces eso es ahora mismo un poco lo que estoy. Quiero tomarme un año sabático en Stereo y luego pues volveremos. Porque también hay que disfrutar de todo ese trabajo que hemos hecho, ¿no? Esos 100 remixes dan mucho, dan para mucho. Estamos haciendo ahora especiales en el programa de radio, contactando a los artistas que nos han remezclado los tracks para que hagan sesiones con todo el catálogo de los 20 años. Estoy preparando también un remix contest, un concurso de remixes que lanzaremos para darle oportunidad a nuevos talentos que cojan estos discos del catálogo y le den su propia interpretación, hacer un release especial, en fin, un poco que sirva para realmente que la gente pueda disfrutar con todo ese trabajo realizado en estos años. ¿Y Chus, qué le dirías tú como artista experimentado en esto de los sellos? Porque últimamente, a día de hoy, bueno, y aprovechando el tema de la pandemia, yo he podido comprobar que está habiendo mucho crecimiento y mucho nacimiento de nuevos sellos más independientes, más pequeños, que buscan apoyar sobre todo las escenas locales de cada ciudad, de cada país. ¿Qué le dirías tú a todos estos jóvenes y no tan jóvenes que están empezando a
pues eso, a producir en sus propios sellos, a sacar su propia música de forma independiente. ¿Qué aprendizaje les podrías aportar tú a todos estos artistas? Mira, no existe éxito sin trabajo, sin esfuerzo, ¿vale? Yo siempre digo que por muy talentoso que sea una persona, si no va acompañado de dedicación, de pasión, de esfuerzo y de sacrificio, poco se consiguen las cosas, ¿no? Por mi vida han pasado muchísimos artistas muy grandes y no tan grandes, con mucho talento y con no tanto talento. Eh, pero si en algo coincido es que los que han triunfado, los que han llegado más lejos, no son los que más talento tienen, son los más trabajadores. Para mí creo que es una virtud esencial, ¿no? Porque no, hay que trabajar, hay que dedicarle a las cosas que quieres, no solamente en el mundo de la música. Esto se lo digo, tengo una hija que acaba de cumplir 19 años y se lo llevo transmitiendo desde que es muy pequeña, ¿no? Si algo quieres, algo te cuesta, tienes que sacrificarte, tienes que dedicarte a las cosas en cuerpo y alma. Hay que trabajar. No sirve de nada decir, no, yo soy fantástico en esto, en este deporte o en esta actividad, o yo sé hacer muy bien esta labor y ya está, y quedarte ahí y dormirte y confiarte y decir que ya, bueno, ya con este don que tengo divino voy a vivir el resto de mi vida. No, eso no es así. ¿Cuántas, Chus, una pregunta así, hablando del trabajo? Tú en una época en la que tienes que estar a tope ahí en el estudio produciendo música, bien tuya propia o bien remixes o trabajos para otros artistas, ¿cuánto ha sido el máximo de horas que has llegado a pasar tú en el estudio? Pues mira, en las épocas duras digo duras porque eran las primeras, ¿no? Los primeros años de estéreo, donde no teníamos pues esa presión de trabajar o de girar o de estar viajando y tal. Yo recuerdo de entrar en el estudio un día y a lo mejor salir 2 días después, ¿no? Estar día y noche. No sé, cuando estás motivado y cuando estás en el proceso creativo, las horas se pasan, las horas se vuelan. Sí que es cierto que con los años he intentado conseguir tener un poquito más una rutina, intentar marcarme horarios, descansar, hacer pausas, dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a otras labores que no son las típicas del trabajo. Yo me considero muy workaholic, me paso la vida trabajando, me cuesta mucho desconectar. Estoy siempre enganchado, si no estoy en el estudio, estoy en la oficina que tengo fuera, si no estoy abajo en la sala de vinilos, grabando, escuchando música y cuando estoy a lo mejor tranquilo viendo la tele o en el jardín o paseando los perros, pues, revisando las redes sociales. Entonces como que es importante desconectar, ¿no? Y eso es algo que me ha enseñado esta pandemia. También que a pesar de que nos apasione y nos encante nuestro trabajo, tenemos que intentar encontrar un balance, ¿no? Es importante no olvidarse de los amigos, no olvidarse de las cosas sencillas que tiene la vida, ¿no? Porque al final sí que es cierto que yo, bueno, he sido una persona que he conseguido muchas cosas en mi vida gracias al trabajo que le he puesto y a las horas que le he echado, pero la vida pasa muy rápido, ¿no? Sí. La vida pasa volando y cuando parece que fue ayer que tenía 20 y pocos años y estábamos ilusionadísimos y tal, y ahora estoy a punto de cumplir 50, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Yo creo que mi mejor consejo es, sí, dedicaros a lo que os gusta, dedicaros a la música, esto es un mundo maravilloso. Para mí no es un trabajo, es un modo de vida, pero es importante también combinar las cosas y no olvidarse de que hay que vivir, no hay que olvidarse de que tenemos amigos, que tenemos familia y que tenemos otras cosas maravillosas. Y más ahora, fíjate, la lección de vida que nos ha dado la pandemia, ¿no? Nos han arrebatado todo aquello que dábamos por garantizado, ¿no? Nuestras libertades, el salir, son cosas que tenemos que meter en nuestra rutina diaria, el saber que no solamente hay que trabajar o no solamente hay que divertirse. Aquellos que les gusta mucho divertirse, que hay muchos, está muy bien, pero también dedicarle algo de vida a buscar algo que os dé para vivir en el futuro, ¿no? O sea, es un poco las dos caras de una moneda, ¿no? A los vividores o a los demasiado trabajadores. Hay que encontrar el balance y hay que encontrarse en el medio y ese es el consejo, el mejor consejo que puedo dar a toda la gente joven, yo creo. Cómo has pasado tú, Chus? Bueno, ahora ya ha pasado un año desde que nos encerraron, pero ¿cómo fueron para ti estos primeros meses de todo esto, de pandemia global, tal? ¿Cómo lo afrontaste? Pues mira, yo para mí al principio fue como una bendición, ¿no? Fue como decir,
O sea, no me sentó nada mal, todo lo contrario. Es decir, yo llevaba, no sé, vamos, que 10, 15, 20 años viajando sin parar, non-stop, de gira constantemente, sobre todo en Norteamérica, Sudamérica. O sea, yo llegaba a casa un lunes por la mañana y me marchaba el jueves. Es decir, y esto ha sido así durante muchísimos años, ¿no? Ha sido muy duro, muy duro, muy duro. El parar y el encontrarme en casa, el poder disfrutar de mi familia todos los días, yo tengo la suerte de tener el estudio en casa, tengo la sala de los vinilos, la oficina también, me monté hace tiempo. Entonces es como, es un placer poder disfrutar de tu propia casa, de tu propio entorno, ¿no? De no tener que de salir, el poder tener siempre una rutina de alimenticia, ¿no? De comer bien correctamente todos los días, descansar en la misma cama, en tu cama todos los días, poderte levantar a la misma hora, poder ver a tus amigos, poder salir con tu mujer a cenar o a dar una vuelta. A cenar no mucho, no nos han dejado mucho, pero bueno, algunas veces sí, ¿no? Entonces, he disfrutado mi casa y mi vida como hacía años que no disfrutaba. Entonces, eso ha sido un poco para mí los primeros meses del confinamiento. Luego sí que es cierto que, claro, que estar siempre encerrado pues te limita mucho, ¿no? Y te hace pues, tener altos y bajos. Ha habido días muy buenos, días muy malos, días de muchísima inspiración bueno, las cosas que están saliendo ahora, que han salido y que estoy produciendo y que estoy preparando en el sello, ha sido fruto de la pandemia, ¿no? Si no hubiera parado por el COVID-19, quizás no hubiéramos planteado todas las cosas que tengo ahora y todos los planes de futuro que tengo, ¿no? Entonces, no puedo decir que haya sido una cosa buena, pero sí tengo que decir que yo he sabido aprovechar el tiempo y he sabido tomar ventaja de la situación de la pandemia. Y siguiendo por este camino en el que, bueno, ya nos cuentas que la pandemia pues, te ha venido bien, sobre todo para focalizar, por así decirlo, lo que quieres que sea tu carrera a partir de ahora, tus nuevos proyectos a partir de ahora, y aprovechando lo que nos has dicho antes de un poco, pues eso, que buscar con los sellos que cada artista mantenga su esencia, buscar cosas nuevas, algo más ecléctico. Creo que Redolent Music, por lo que he podido escuchar y leer, va un poco por estos caminos. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de Redolent Music, que acaba de arrancar como quien dice? ¿Qué esperas de Redolent? ¿Qué esperas tú y qué podemos esperar el público? Vaya. Pues mira, Redolent nació justamente un poco como la reflexión de hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo hasta el momento, ¿no? Stereo y mi vida artística ha estado siempre basada en girar, en clubes, festivales, en poner música para bailar, en el ritmo frenético en el que estábamos metidos, ¿no? En la pandemia me di cuenta, aprendí a escuchar otros estilos, a disfrutar de otro tipo de música. Hay mucha gente que le gusta la música electrónica, pero no tienen la posibilidad de salir a bailar, ¿no? Ya no son jóvenes, o simplemente no les gustan los ambientes, o simplemente tienen familia, o simplemente, bueno, un montón de motivos de por qué no intentar entender qué está pasando en la escena, ¿no? No todo tiene que ser música para la pista de baile, ¿vale? Hay muchas maneras de escuchar la electrónica y de consumirla. Y el tema del streaming, ¿no? El Spotify, Pandora, Deezer, Amazon Music, Apple Music, nos han abierto a todos otra manera de consumir la música electrónica, ¿vale? Entonces yo veía que, bueno, toda la música de estéreo, bueno, pues a lo mejor no era tan popular en Spotify. Sí, vendíamos muy bien en Beatport, en Traxsource, llegábamos muy alto en las listas, pero luego no tenía tanta presencia en los portales de streaming, ¿no? Porque la gente, para escuchar en casa o en el coche o en fiestas o tal, igual quiere escuchar la música de otra manera, ¿no? Para empezar, quiere escuchar las canciones un poquito más cortas, no tan largas, ¿no? Porque las canciones largas son para los DJs poder mezclar, pero para la gente que no es DJ o que quiere escuchar esas canciones, la quiere escuchar un poquito más corta, ¿no? Para no aburrirse, ¿no? Entonces, empiezas a analizar ese tipo de cosas. Con todo esto lo metes en la coctelera y empiezas a agitar y dices, bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer más canciones, vamos a hacer más música con un contenido musical más alto, vamos a intentar explorar nuevas tendencias, nuevos estilos, nuevos géneros, igualmente electrónicos, por supuesto, ¿no? Volver un poco a las canciones. Yo cuando empecé a hacer música hace 25 o 30 años, hacíamos canciones, ¿no? Canciones como el That Feeling, el Baila, el We Lie, eran canciones, letras, buscabas una cantante, buscabas un bajista, buscabas a un percusionista.
Y en los últimos años como que se perdió un poco eso, ¿no? Y si se hacían músicas con canciones vocales y tal, eran como para el mercado comercial, ¿no? Nada tenía que ver, bueno, o era para la radio, o era para el Top 40, o era para el Billboard. Entonces digo, pero vamos a ver, ¿por qué no hacer una música electrónica con calidad, con esencia, con contenido, con mensaje para la gente que le gusta la electrónica de calidad? Pues vamos a intentar hacer un producto de vanguardia, con música madura, para oídos exquisitos, para gente que realmente quiere algo más. Y fue así como la Santa y yo, Sandrita, mi socia en Redolent, nos sentamos, empezamos a darle forma a las cosas, empezamos a contactar con artistas, empezamos a recopilar información, a hablar con una amiga nuestra que es diseñadora, que es la ilustradora de los covers, a crear un concepto de raíz basado en la calidad, desde el diseño del cover que tiene que contar una historia, hasta la canción que vamos a lanzar, hasta el remixer que va a remezclar la canción, todo tiene que tener un sentido, ¿no? Y todo eso se ha podido hacer con tiempo, porque hemos tenido tiempo para realizarlo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que queremos lanzar con Redolent. Música de muchísima calidad, música que se puede escuchar y que se puede bailar, que se puede escuchar en el club y que se puede escuchar en casa. Y que la puedes escuchar en el iPhone, y que la puedes escuchar en el coche, y que la puedes disfrutar y bailar en una fiesta cuando nos permitan hacer fiestas. Y sobre todo que te pueda llevar a otro sitio que no sea simplemente el loop, que mucha gente ya no entiende o realmente simplemente se ha cansado de ello, ¿no? La música ha cambiado mucho desde que ha llegado la pandemia, ¿no? Y veo a mucha gente que sigue ahí en la misma línea que estaban antes del virus, y yo creo que deberían al menos hacer un poco de análisis, de decir, chicos, cuando esto vuelva, o cuando vuelva, va a volver de una manera un poco diferente. El querer seguir haciendo lo que se hacía antes de la pandemia, es que a lo mejor no podemos volver a bailar hasta dentro de un año más. Dentro de un año más habrán pasado 2. En 2 años las cosas cambian radicalmente, ¿no? Entonces está en nuestra mano el evolucionar y el darle a la gente algo diferente. Fíjate lo que te digo, yo he estado experimentando, en los últimos años que estábamos de gira, tocando en festivales, en fiestas, yo mismo me sentía un poco, no frustrado, pero decía, es que estoy un poco aburrido, es que es siempre lo mismo. Es que vas a un sitio, la misma onda, el mismo concepto, el mismo beat, las mismas canciones, era todo como, todo más de lo mismo. Yo cuando empezaba recordaba que cada fiesta a la que iba, alucinaba con las fiestas, ¿no? O alucinaba con los DJs que iba a escuchar, y cada DJ me hacía escuchar una cosa diferente. Íbamos a ver a este tío y sabíamos que tenía este rollo. Íbamos a ver este otro y sabíamos que había esto. En los últimos años, para mí todo era lo mismo. A mí todo me sonaba igual. Todos se basaban en un mismo estilo, todos seguían una misma onda, todos se iban detrás de una misma tendencia. No he visto demasiada creatividad en los últimos años. Creo que se ha abusado mucho de usar la fórmula repetitiva y cansina de cuando algo funciona, venga, vamos a hacer eso, en todos los estilos, porque hablando, fíjate, a lo mejor me voy a mojar un poco con lo que voy a decir, ¿no? Pero el techno, ¿no? Que siempre ha sido para mí uno de los estilos más puristas de todos los géneros de la música electrónica, a mí hasta el techno últimamente me sonaba comercial. A mí el techno de últimas ya me parecía que era como la evolución del EDM. Es decir, esto es una barbaridad, ¿no? Es decir, si el techno siempre ha sido un estilo de vanguardia, ¿cómo puede ser que caiga en la facilidad de una vocecita repetitiva, de un subidón, ¡pum!, un drop, ¡pum! O sea, decir, pues, ¿qué es esto? Creo que esta parada nos ha venido bien a todos los artistas para reinventarnos, ¿vale? Y yo estoy deseando que podamos volver a lanzar y podamos volver a producir eventos y salir a pinchar, porque estoy seguro que a todos nos ha venido muy bien, y todos los grandes artistas estoy seguro que han tomado buena nota de esto y se están reinventando, que yo creo que es el mensaje principal que tenemos que captar con esta pandemia. Nos toca reinventarnos. Yo llevo un año encerrado en mi estudio, en estas 4 paredes, donde hacía años que no paraba más de 4 horas por semana, y ahora estoy 24/7
aquí encerrado, me tiene que venir mi mujer a sacar o llamarme a gritos para ir a cenar o para comer, ¿no? Entonces, yo le veo un gran futuro a la electrónica, le veo un gran futuro a todo lo que viene nuevo. Tanto en Redolent como en otros sellos que están saliendo, como el nuevo estéreo cuando lo presente, como el nuevo, todo lo que estoy ahora sacando, intentando producir, intentando componer, son cosas un poco más mirando de cara al futuro, ¿no? Dejar mensaje nuevamente, dejar legado musical. Ya lo hice con estéreo, pues ahora quiero hacerlo con Redolent también, ¿no? Y quiero darle voz y un lugar a un montón de gente nueva, a un montón de talentos que es difícil encontrar la primera oportunidad, ¿no? Yo me estoy notando también ahora, bueno, estamos sacando cosas de artistas no tan conocidos. Claro, cuando empiezas con un sello nuevo, con artistas que no son conocidos, con un género que no es tan popular, es muy difícil, los comienzos son muy difíciles, pero tampoco fue fácil cuando empecé con estéreo y hice 20 años. ¿Dónde clasificarías tú, Chus, el estilo de Redolent? Porque yo he podido escuchar cosas y no quiero decirle el género porque seguramente meta la gamba, pero sí, sí que se parece mucho lo que estoy escuchando de Redolent con artistas como Sparrow and Barbosa, La Santa. Sí que está como muy ligado a este estilo que tan de moda, por así decirlo, se ha puesto con una figura como es Black Coffee o ese estilo de artistas como más africanos. Está bien que me digas esto porque no queremos que Redolent tenga una etiqueta. Igual que yo sé que es difícil, ¿no? Porque al final la gente te etiqueta y la crítica es la que se encarga de ponerle a las cosas nombre, ¿no? Igual que en Stereo al principio nos catalogaron de tribal y nos costó años quitarnos el estilo o la etiqueta de tribales, ¿no? En Stereo hemos sacado de todo y hace años que no sacamos tribal, ¿no? De hecho, ahora de últimas hemos sacado alguna cosa que puede tener un poco más de toque tribal y le decía, hombre, habéis vuelto a vuestros comienzos, ¿no? En Redolent, mira, la primera referencia no tiene nada que ver con Afro House, ¿no? La primera referencia, Destiny, es de un artista nuevo, de un cantante CMP, con una remezcla de Rain, que es un artista muy conocido en España, se llama Oscar El, es su nuevo alter ego, su nuevo seudónimo artístico para Indie Dance. La primera referencia es indie. Tanto el original como la remezcla, es más indie y progressive que otra cosa. La segunda referencia es de Pax Tulum, unos chicos argentino y mexicano, es organic, es organic house, es como deep house, no tiene nada que ver con el afro. La tercera referencia es de unos chicos cubanos, ¿vale? Una pareja se llama Dale Habana, hoy salió en Spotify el primer single, se llama Rumba Blend, que es una reinterpretación de un clásico de los 90 de Deso Alejandro, e incluso esa reinterpretación de Dale Habana que podríamos meterla. De hecho, está catalogada en Afro House porque no existe un estilo donde podamos meter ese tipo de track. No es Afro House, no es el Afro House que hace Black Coffee. Yo cuando me hablan de Afro House, ya automáticamente se me viene a la cabeza Black Coffee, ¿no? Pero Black Coffee no va a poner ninguno de los temas que yo he sacado en Redolent, creo yo, no creo que sea el estilo de ellos. Si me dices que defina Redolent, te lo he dicho antes, quiero que Redolent sea un estilo un sello de música de calidad, con contenido musical. Claro, ¿cómo se traduce eso en géneros? Pues se traduce en Melodic House and Techno. Si tenemos que guiarnos por Beatport, tiene que ser Melodic House and Techno, tiene que ser Indie Dance and Down Tempo, tiene que ser Organic House, tiene que ser Indie Dance, ¿no? Incluso hasta Progressive. Tenemos ahora un release en el que lleva una remezcla de Deformation y es más Progressive que otra cosa. Lo que no quiero que sea Redolent, pues no quiero que sea el house convencional, no quiero que sea el techno convencional, no quiero que sea tech house. Si esto sirve para aclarar qué es lo que es Redolent, pero todo lo demás tiene cabida. Considero que es un sello más de electrónica, más de, bueno, pues como un poco más ecléctico. Pero igualmente, da igual, porque los estilos y los géneros van cambiando. Lo que hoy se llama Melody House and Techno, dentro de 3 años se llamará de otra manera. Lo que hoy se llama Afro House, mañana se llamará de otra manera. De hecho, fíjate, me acaban de notificar que en Beatport van a lanzar un nuevo estilo, porque ahora ellos meten dentro del Afro House todo lo que no sea house, todo lo que no sea tech house, todo lo que no sea melodic. Pero es que dentro del Afro House hay cientos de variantes. Bueno, van a lanzar Latin House,
Que tú fíjate Latin House, cuando yo empecé, yo hacía Latin House, ¿no? Cuando yo empecé con David Penn hacíamos temas, eso era Latin House, no era tan House Classic, no era UK House, era Latin House. Nunca existió el estilo Latin House. Bueno, pues ahora lo va a abrir Beatport para catalogar este tipo de canciones tipo Afro House, pero más latinas que africanas, ¿no? O sea, como separando. Por eso digo que la responsabilidad de los géneros no la tenemos los artistas, lo tiene la crítica, lo tienen los portales, los tienen los curators, ¿no? Que se ha puesto tan de moda esa palabra de curator en este momento. Ellos son los que tienen que catalogar. Nosotros tenemos que dedicarnos, ¿sabes a qué? A crear, a hacer música, a sacar de nosotros lo mejor que tengamos, a intentar enseñarle al mundo las locuras que pasan por nuestra cabeza. Porque al final eso es lo que tiene que hacer un artista. Plasmar, crear, transmitir y mandar un mensaje. Justo, estoy contigo. Además, yo puedo romper una lanza a vuestro favor y por lo que he estado escuchando lo recomiendo. A mí me ha gustado y me lo he puesto en muchos momentos del día y la verdad que es una música que te fluye, que te deja estar pendiente de otras cosas. Yo me la pongo mucho para estar haciendo cosas aquí con la web. Así que todo el mundo a escuchar Redolent Music, el nuevo proyecto de DJ Chus. Además, te digo más, sabes que la música, esto es algo que le va a chocar a mucha gente, ¿no? Pero cuando tú estás en el estudio produciendo, cuando eres un artista nuevo y quizás no has tenido mucha experiencia con las pistas de baile, pues tiendes a que en el estudio a ti la música te suba, ¿no? Entonces, ¿cómo te sube? Metiéndole muchos elementos, muchos loops, mucho ruido, muchos noise, muchos subidones. Lo que más funciona no es lo que más ruido tiene. Lo que más funciona es lo que menos elementos tiene. Claro, si estás escuchando la música en un bar de copas que no tiene un equipo de sonido, te da igual lo que oigas, todo suena mal. Pero te garantizo que si estás escuchando la música en un club con un sonido adecuado, con un buen grave, como tiene que ser el sonido de verdad, los tracks que suenan más limpios, los tracks que tienen menos elementos, los tracks que tienen menos loops y más pegada de grave, un bajo bien marcado, un agudo muy finito, sin cacharrería, como lo llamo yo, esos son los tracks que mejor suenan y son los que más te hacen bailar. Muchas veces, fíjate, acabamos de pasar una época muy buena para muchos artistas, incluido para mí. Han sido años de tech house, ¿no? Que no era ni techno ni era house, lo llaman tech house. Eso ha sido una moda de los últimos años, ha arrasado por todo el mundo. O sea, yo me he tirado pinchando tech house años, ¿vale? Bueno, pues ahora yo creo que la tendencia es a intentar, si esos mismos temas de tech house tuviésemos la oportunidad de ver el arreglo de Logic o de Live y mutásemos las pistas de la cacharrería, esos mismos discos ahora valdrían perfectamente. Lo que hay que hacer es descargar los tracks, quitar tanto loop, quitar tanto agudo, quitar tanto ruido, tanto noise. A eso hay que quitar todos esos elementos y quedarte con la esencia de la base rítmica fundamental, que es el bombo, el bajo, una clap, un snare y un hi-hat. Solo con eso te garantizo que tu disco va a sonar muchísimo mejor, a la gente lo va a flipar mucho más en la pista de baile y vamos a llegar a mucha más gente. Yo creo que la tendencia ahora mismo es esa, ¿no? A descargar las producciones, a quedarnos con cosas más sencillas. Sí, esto es muy interesante lo que dices. Yo la verdad es que me he quedado con un comentario que has hecho de que, o sea, esto de que últimamente para ti el techno en los últimos años se ha comercializado tanto, que es una cosa que es cierta, porque hemos pasado del boom que pegó el EDM con Avicii, que en paz descanse, cuando empezó todo el Levels y todo eso. Tuvimos ese boom del EDM 3-4 añitos, pegó duro, Tomorrowland, Ultra, tal, pero sí que hemos visto que el techno, por así decirlo, volvió otra vez a la cima de la palestra. Como bien acabas de comentar, el tech house, en mi opinión, yo creo que impulsadísimo por una promotora como es Elrow, a nivel internacional. Yo es que desde mi perspectiva creo que el tech house y el Elrow se han disparado el uno con el otro a niveles de lo que conocemos ahora.
Sí. Y a mí esto me parece muy interesante porque sí que es verdad que coincidiendo con Redolent, lo que me estás contando de hacer cosas mucho más orgánicas, mucho más simples auditivamente, también estoy viendo, yo es que cacharreo mucho, me gusta ver, y estoy viendo que este estilo de música que tú estás proponiendo y queriendo llevar para Redolent sí que se está viendo mucho y sobre todo en eventos, en ubicaciones como puede ser Tulum o tal, que se está poniendo muy de moda. ¿Crees que puede ser este estilo el nuevo estilo puntero de la electrónica? Ya lo es en cierto modo, ¿no? Ya lo es. Antes comentabas el tema de Black Coffee. Black Coffee, para mí, o sea, él vino para quedarse, ¿no? Black Coffee trajo algo que no era convencional, que no estábamos acostumbrados a escuchar, que era música con mucho sentimiento, música, digamos, un poco con un beat más lento, porque es que incluso hasta el house, ¿no? Que es un poco la antítesis del techno, pero el house es muy movido, era muy rítmico, era muy fiestero, ¿no? Muy festivo. Black Coffee trajo un estilo completamente diferente, mucho más melancólico, mucho más tristón, mucho más, en algunos momentos incluso podríamos decir hasta depresivo, ¿no? En ciertas melodías dramáticas, pero lo hizo de una manera, nos enseñó que se puede sentir la música de otra manera, ¿no? Él abrió un poco la clave, la puerta a nuevas tendencias y detrás de él surgió el orgánico, detrás de él surgió el melódico. Otros artistas que hacían de toda la vida progressive, ¿no? Sacha, John Dewey, Cattaneo, que esos siempre han sido, digamos, los artistas de progresivo, ¿no? Entre los artistas de progresivo y los artistas de trance, que siempre han sido los más melódicos dentro de la electrónica, ha surgido una nueva corriente que han empezado a investigar todo eso que hacían antes, hace años, todas esas melodías con un beat un poquito más rápido, lo han ido adaptando y es lo que tenemos ahora mismo. Ahora el melódico de ahora, el progresivo de ahora es una maravilla, porque son las mismas melodías, el mismo sentimiento en el mensaje musical, pero con un beat más lento, más limpio, con menos carga, digamos, menos ruidoso y mucho más agradable de escuchar. Entonces, digamos, eso se ha ido a ese, digamos, a ese lado de la escena electrónica, ¿no? La música con más calidad y más melódica. Bueno, pues entre Black Coffee con el Afro House, que tú fíjate cómo está el tema del Afro House, el Afro House si se ha popularizado que el propio Defected, el sello de House por excelencia en el mundo, acaba de crear un nuevo subsello de Afro House, Sondela. ¿Vale? Que Simon Dunmore, el propietario de Defected, haya creado Sondela es una señal clarísima de hacia dónde van las tendencias. ¿Vale? Entonces el Afro House ha venido para quedarse y ha venido no para sustituir al House, pero para tomar el relevo de todos estos artistas de House que estaban un poquito mejor cansados del mismo tipo de sonido, siempre igual, pues ahora están experimentando. Yo no hago más que recibir promos de gente que antes hacía House, de Afro House, ¿vale? No es que me agrade tener que sacar cosas de productores digamos, que se adaptan a las modas, ¿no? Creo mucho en que hay que evolucionar, pero no me gusta digamos, como las veletas, ¿no? El que haya artistas que no, ¿qué es lo que está de moda? Esto, ahora vamos a hacer esto. A ver, una cosa muy diferente es reinventarse y otra cosa muy diferente es subirse al carro de lo que está de moda, ¿vale? Porque ya pasó con el tech house, ya pasó con el EDM, ya ha pasado con muchísimos estilos, ¿no? No pasa nada tampoco por investigar y por probar y por ver qué es lo que está de moda o qué es lo que no está de moda y hacer cosas, ¿no? Pero bueno, hay que intentar siempre transmitir y, como te he dicho antes, ¿no? Que la música que hagas tenga tu identidad propia. Entonces, con toda esta corriente nueva que hay ahora, yo creo que sí, la tendencia musical va por ahí. Es que incluso hasta el tecno, ¿no? El tecno se está también al techno le ha pasado, a los artistas del techno le ha pasado, ya han visto que se están acercando demasiado a lo comercial y ya se está también radicalizando. Se está volviendo el techno más purista, más duro, más cañero, más agresivo, que es como tiene que ser, creo yo. Y luego también hay una nueva rabana de techno más melódico, ¿sabes? Entonces es como que yo no creo, no es lo importante, pero lo que hay que hacer un poco es huir, creo yo, desde el punto de vista creativo, hay que huir de lo comercial. Fíjate qué frase estoy diciendo, ¿no? Huir de lo comercial, no quiero que se malinterprete, ¿no? Hay que mantenerse siempre en la parte, digamos, menos comercial del espectro.
¿Por qué? Porque si te mantienes en la parte menos comercial del espectro, siempre tendrás margen de crear cosas nuevas. Siempre estando en el underground, yo recuerdo hace muchos años alguien me dijo, el underground de hoy es el comercial del mañana. Es siempre así, ¿no? Las tendencias, las modas siempre aparecen de una manera underground, en nichos pequeños, en colectivos pequeños. Y cuando son tan buenas que se hacen comerciales, ¿vale? Entonces, ser comercial porque tu música es popular no es malo. Ese es el camino correcto. Hacer música comercial porque lo que quieres hacer es llegar al número uno, no lo veo tan claro. No me gusta esa manera de hacer música. Creo que hay que llegar al número uno por tu talento o por tu creatividad o porque tu obra es muy buena, no porque hagas un disco igual que el número uno que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Hombre, creo que yo es que opino en parte con esto que acabas de contar, yo coincido. O sea, porque hay artistas que llevan o sea, llevan una carrera de muchísimos años. Me voy a mojar un poco, como bien podría ser artistas como Adam Beyer y su sello Drumcode, como puede ser, o sea, saliéndonos un poco del techno, por así decirlo, duro, duro, puede ser Jamie Jones, Martínez Brothers, que son artistas que efectivamente siempre han sido como una reseña muy importante de toda esta música más underground, pero que luego al fin y al cabo son de lo más comercial dentro de estos géneros. Entonces, yo coincido bastante con esto que acabas de contar. Y Chus, a nivel tuyo individual, con todo esto que nos has contado, al final quieres proponer una música que sea ya un estilo, como un estilo de vida. Lo podemos ver con Redolent, a nada que investigue la gente un poco de qué va Redolent, qué queréis hacer desde sello, management, un poco abarcar, pues eso, como una forma de ver la música muy concreta. ¿Qué inquietudes tienes tú ahora que vas bueno, a continuar tu carrera, pero en solitario? ¿Qué inquietudes, qué podemos esperar, en qué eventos podremos ver a DJ Chus, en o sea, qué discotecas, qué estilo de eventos te llama más la atención para plasmar tu nuevo proyecto? Pues mira, a ver, para empezar, lo que pretendo es, que lo he conseguido, recuperar la motivación. Volver a estar motivado por la música, volver a sentirme inspirado y feliz de volver, o sea, levantarme por las mañanas y desear subir al estudio a trabajar, que era algo que en cierto modo se había perdido en los últimos años, ¿no? Por esto que te decía bueno, de que ya todo era un poco más de lo mismo, más la rutina, ¿no? El salir de la rutina. Estoy realmente muy motivado con todo este proyecto nuevo, con todo lo que veo que viene. Es un cambio de formato, es un cambio genérico en todos los sentidos. Vivimos una nueva digitalización de absolutamente todo. Hay mucha gente que yo sé que, a ver, los streaming, ¿no? De pinchar desde una pantalla o desde tu casa o desde tal, eso ha venido para quedarse también. Lo vamos a tener que hacer más. Yo estoy montando un plato de televisión dentro de casa, pequeñito, para poder transmitir, aparte de los streaming que hago desde la sala de vinilos, tener un sitio propio con croma, con green screen, para poder transmitir. Esto va a ser una opción más que va a estar, ya es una realidad. Es decir, hay que compaginar. No va a sustituir los eventos y las siestas, pero hay que tenerlo y hay que hacerlo. Habrá usuarios y clientes que quieran consumir la música desde su casa o desde el teléfono o desde cualquier parte del mundo y no tengas que desplazarte para ir a pinchar a ese sitio. Eso es una realidad, está ahí gracias a la realidad virtual, a la inteligencia artificial, a un montón de tecnologías que ya tenemos ahí. Y eso es así como te lo estoy contando. Entonces, eso yo estoy dispuesto a seguir ese camino. Y luego, por supuesto que va a haber eventos, por supuesto que va a haber fiestas, por supuesto que va a seguir habiendo festivales, de otra manera, con otras medidas, con otros protocolos de seguridad y bueno, pues un montón de cosas que tengan que inventar, que ya se están realizando y ya se están programando. ¿Dónde me veo yo? Pues yo me veo donde me llamen, sinceramente. Yo me veo donde quieran escucharme, donde quieran que yo realice mi trabajo, ¿no? Lo que mejor sé hacer, que es tocar y hacer bailar a la gente. Sí que es cierto que creo, sinceramente, que vamos a volver un poco a la cultura de club. Cuando yo empecé, no existían los festivales, ¿vale? Existían las raves
ilegales en sitios escondidos. Las raves ilegales fueron las que fueron evolucionando en lo que hoy conocemos como los grandes festivales. La música electrónica se escuchaba en clubs pequeños, en clubs exclusivos, en clubs en los que era difícil entrar, en los que había un sonido increíble, en los que se formaba una cultura y una familia dentro del cluber que era súper especial y única, ¿no? Esta nueva condición en el que no podemos estar demasiado juntos o demasiado tarde, nos va a obligar a volver a crear eventos más pequeños, más controlados, más íntimos. Y a mí, sinceramente, me encanta tocar en sitios pequeños, me encanta tocar en clubs. Es decir, sé que se están abriendo cosas en Madrid, sé que se están abriendo cosas en un montón de ciudades en el mundo, con los contactos que tengo con promotores y demás. Entonces, esa cultura de club, esa cultura de volver a lo pequeño, a lo íntimo, eso es una realidad. En cuanto podamos hacer eventos, podremos volver a sitios pequeñitos, podremos volver a lugares al aire libre. Con todo esto del tema de la pandemia, hasta que consigamos tenerlo totalmente controlado, se van a poder realizar cosas al aire libre, cosas en lugares no tan convencionales. Porque ¿qué hay más bonito que poder bailar, ¿no?, al aire libre, ¿no?, al sol, en una playa, en una terraza, en una piscina, o sea, hay 1000 lugares donde poder realizar eventos que te sientas muy bien, ¿no? Y eso cada vez va a haber más, porque es lo que nos va a obligar a esta situación en la que vivimos, ¿no? Entonces, no sé, yo te digo, yo estoy de verdad muy motivado y soy muy optimista con todo lo que viene. Lo que viene va a ser diferente. No te puedo decir si va a ser mejor o peor, va a ser diferente. Y también para la gente que hemos vivido tantos años, pues bueno, pues podremos juzgar, ¿no? Pero a mí no me gusta decir que odio la frase de todo lo antiguo fue mejor. No, no todo lo antiguo fue mejor, todo lo antiguo fue pasado, todo lo antiguo lo vivimos de una manera especial, fue increíble, pero ¿por qué lo nuevo no va a ser tan increíble como lo pasado, ¿no? Para mí a lo mejor lo nuevo no es tan bueno como lo que yo ya pasé, pero para alguien que tiene, a la gente de la nueva generación que no ha conocido aquello y ha conocido solamente esto, va a ser tan increíble como fue para mí mis primeros comienzos, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. La vida continúa, la vida evoluciona, la vida cambia, tenemos que ser capaces de adaptarnos y tenemos que tener una cosa muy clara: la música no va a parar, la electrónica no va a parar. La gente va a querer seguir divirtiéndose, la gente va a querer seguir consumiendo música, escuchando música, porque la música nos transporta, la música nos hace olvidar las malas sensaciones, nos hace olvidar los problemas, nos hace liberarnos en muchos sentidos, ¿no? La música es maravillosa. es lo que tengo que decirte, y la música va a seguir y nadie nos va a callar. En eso estoy de acuerdo. Y además, bueno, por lo que nos has contado, creo que este concepto efectivamente de club, algo más íntimo, os va a venir muy bien con Redolent, con lo que nos has contado que queréis ofrecer. Creo que sí, que efectivamente puede ser un buen camino para empezar. Pero también te digo una cosa, también veo perfectamente un evento de Redolent en Tulum, ¿sabes? Para 5.000 personas. O sea, no lo descarto y de hecho te digo que llegaremos. De hecho, estamos ya tratando las cosas para que eso ocurra. Oye, Tulum, así brevemente, han metido, bueno, claro, es que yo no he estado, ¿vale? Por desgracia, porque la verdad que aquello tiene una pinta bárbara y por lo menos lo que han venido haciendo pre-pandemia y aún en pandemia se han seguido haciendo eventos. ¿Qué escena, o sea, qué es lo que hay allí que ha habido que ha habido una inversión tan grande de pasta? ¿Qué es lo que se ha querido? El secreto de Tulum empezó en Playa del Carmen, que está muy cerquita, está a menos de 1 hora de coche, ¿no? Está en la Ribera Maya, siempre ha sido un sitio muy mágico, muy especial. El festival BPM empezó hace ya más de 10 años en Playa del Carmen, cuando aquello era nada. Era una playa desierta con 4 cabañas y no había absolutamente nada. Ellos crearon un concepto, un festival, nosotros pichamos allí desde el primer año, que al principio era, el promotor de BPM es de Canadá. Era simplemente una especie como de reunión en enero. En enero todos los canadienses se van de vacaciones, porque hace tanto frío en Canadá que se tienen que ir a sitios más cálidos, ¿no? Entonces, así fue como nació BPM. Los canadienses viajaban a Playa del Carmen,
y hacían fiestas, invitaban a sus amigos, los colegas, se pasaban allí 10 días y era todo increíble. Pues eso fue desde el principio, que fue así creado, a lo que luego fue BPM, ¿no? Cómo creció. Tuvimos la desgracia de ocurrir el tiroteo aquel que hubo, Sí. que falleció gente y tal, fue un desastre el enfrentamiento con las mafias locales y demás. Y entonces, ya en los últimos años de Playa del Carmen, ya se hacían eventos en Tulum. BPM estaba cada vez más masificado, Playa del Carmen estaba más masificado y Tulum era como un poquito más lejos, una hora más allá, más virgen, más solitario, más auténtico, porque sabes que siempre el ser humano siempre busca lo nuevo, ¿no? Lo más Lo más auténtico, recóndito está lo allí. más escondido, efectivamente. Entonces, un poco Tulum era como la evolución de Playa del Carmen. Y Tulum en todos estos años, pues era eso, un sitio maravilloso, es precioso, lleno de cenotes naturales, con aguas cristalinas, con playas de arena blanca, o sea, es una maravilla, ¿sabes? Y promotores locales, gente de fuera, vieron el potencial, empezaron a construir un beach club por aquí, otro por allí y tal, siempre respetando mucho la naturaleza, intentando que aquello fuera lo más... Porque Playa del Carmen creció tanto que se comercializó. Eso es lo que suele ocurrir siempre, ¿no? Es como lo que le ha pasado a muchos lugares míticos que al principio eran una maravilla y luego pues se fueron comercializando. Bueno, pues Tulum, digamos, a día de hoy es el éxito que tiene porque sigue siendo y sigue teniendo esa esencia auténtica y genuina, ¿no? Eh, Incluso los festivales que se han realizado para mucha gente respetan el entorno, son plastic free, en fin, hacen una serie de cosas para que digamos, encuentro con la naturaleza y esa atención por cuidar el entorno se convierta en algo, en la filosofía de la gente que va a Tulum. No, no ensuciar, el respetar la naturaleza y el medio ambiente, no contaminar, no utilizar plástico. En fin, son cosas, hay muchísima gente en el mundo que a veces tiene más esa preocupación, ¿no? Y esa sensibilidad por el medio ambiente. Y entonces toda esa gente que le gusta la electrónica, que tiene poder adquisitivo alto, que le gusta lo bueno, que le gusta lo exclusivo y que encima están sensibilizados con la naturaleza, pues tienen un lugar que se llama Tulum para ir y disfrutar. Y eso al final, ¿qué pasa? Se hace popular, ¿no? Fue lo mismo con Burning Man. Burning Man, cuando comenzó hace más de 25 años, pues empezó siendo un grupo de amigos también que se juntaban allí del West Coast y tal, que quemaban un montón de cosas viejas para olvidarse de las malas cosas que les recordaban esos cacharros viejos que quemaban, hasta que, bueno, construyeron el muñeco, lo simbolizaron el hombre que quemaban y fue creciendo en 25 años. Y hoy Burning Man es uno de los festivales, pues fíjate, es una maravilla, ¿no? Es una locura lo que ocurre aquí, allí. Es que realmente no es un festival de música, Es una es un lugar de experiencia. encuentro, es una experiencia y un lugar de encuentro de gente que todos tienen la misma manera de pensar. De hecho, hay 10, digamos, 10, los 10 mandamientos de Burning Man, y uno de ellos es leave no trace, es no dejar rastro. Es decir, la gente que va allí no puede, cuando se marchen de allí, aquel desierto tiene que estar exactamente igual que cuando se llegó. Nadie tira una colilla al suelo, nadie tira un plástico al suelo. Eh, Nadie ensucia y lo que se ensucia lo recoge y lo guarda. O sea, es un concepto y es una filosofía tan bonita que si consiguiésemos aplicar todo eso a todas nuestras facetas de la vida, tendríamos un mundo mucho mejor, tendríamos un planeta más limpio, seríamos mucho más felices y no tendríamos que estar buscando vida en otros planetas, porque tendríamos el nuestro, que es una maravilla, ¿no? Tenemos que buscar vida en otros planetas porque el nuestro está a punto del colapso, desgraciadamente. Pero bueno, tampoco vamos a filosofar. La cuestión es esa, ¿no? Que todo ese estilo de música nuevo que viene ahora, que yo considero que no es nada nuevo, ¿no? No, o sea, no hay nada inventado, pero bueno, esa sensibilidad que existe general por las cosas un poco más cuidadas y más exclusivas, es el camino que estamos siguiendo con Redolent y el que queremos, bueno, pues al que nos queremos dedicar ahora, básicamente. Y Chus, para ir un poco poniendo fin a esto, yo suelo hacerle una pregunta a todos mis invitados y además tú creo bueno, con tu experiencia pues seguramente puedas contarnos algo muy interesante y es una anécdota que te haya pasado como artista en tu carrera que nos puedas contar, por supuesto, pero que tenga su migaja y su tema de curiosa, rara, de extraña. A ver, en todos estos años hay muchas anécdotas.
¿Qué te puedo contar? Te puedo contar desde una aventura que pasamos hace años, la primera vez que íbamos a Bulgaria, a pinchar, yo creo. Desde Madrid a Bulgaria, quien lo conoce o quien ha ido sabe que las conexiones no son muy buenas. Hay que volar siempre pues, vía Zúrich, o sea, vía Alemania o vía Suiza. No es una conexión buena, o vía Italia, en fin, es complicado. Bueno, pues un tiempo horrible, horroroso, ¿no? Teníamos 2 conexiones del vuelo y en la primera conexión, por un retraso y tal, perdimos la segunda. Entonces, como que nos quedábamos paralizados. Yo creo que era vía Grecia, no, o vía Italia, bueno, da igual. Llegamos al primer punto de conexión y no conseguíamos llegar a Bulgaria a tiempo, ¿no? Al festival. Llamamos al promotor, oye, que estamos aquí, ¿qué tal? Que no. Oh, a ver, déjame, vamos a buscar opciones. No había opciones para volar. Después de una hora dando vueltas, oye, la única opción que existe aquí es que viajéis hasta Tesalónica. Hay un vuelo ahora que sale de, creo que estábamos en Milán, para Tesalónica, y luego en Tesalónica hay 4 horas de coche hasta la ciudad donde se hace el festival, atravesando la frontera y demás. Bueno, venga, pues vamos a hacerlo, venga. Pero claro, que echamos cuentas de las horas, llegábamos a la ciudad de Bulgaria como a las 5 o 7 de la mañana. Es decir, el festival se cerraba a las 7 y nosotros éramos los headliners, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Nunca hemos faltado un gig, o nunca habíamos faltado un gig, de luego no por motivos propios, y no queríamos que eso ocurriese, ¿no? Y además habíamos escuchado súper buenas cosas de Bulgaria, queríamos fichar en Bulgaria a toda costa. Venga, vámonos. Y llegamos a Tesalónica, nos vienen a buscar en un coche. Bueno, esas 4 horas de coche, te garantizo que fueron las 4 peores horas de mi vida, porque aquello no había autopista ninguna, eran carreteras horribles, llovía a cántaros, eran caminos de lo peor, de tierra, por medio de los pueblos, íbamos a todo lo que daba el coche. O sea, era un Mercedes, era un buen coche, pero vamos, es que era un coche que no era para ir, es para ir por una autopista, no por ir por caminos de tierra. Bueno, íbamos a todo lo que daba el coche. Llegamos a las 5:45 de la mañana a la ciudad, desde la fiesta en la que estaba el DJ residente pinchando, con el micro les estaba informando de que íbamos de camino. Bueno, cuando llegamos por la puerta, era en un pabellón municipal, en un sitio muy grande. Según entramos por la puerta, escuchamos al DJ, ya han llegado, ya están aquí. Entramos en la cabina, mira, se me está poniendo los pelos de punta, todo el mundo gritando, una ovación impresionante. Nos metimos en la cabina, eran las 6 menos 5 cuando pusimos el primer disco y a las 7 tenían que cerrar. Bueno, pues al final se estiró un poco más la cosa, convencieron a los policías para que les dejasen abrir un poco más. Creo que tocamos 1 hora y media. La hora y media más intensa y más espectacular de mi vida, tocando en un festival delante de 5.000 personas en un pabellón municipal, la gente entregada. No te imaginas lo que aquello fue, ¿sabes? Y desde ese momento yo creo que eso fue tan importante en nuestra carrera, que a la gente le gustó tanto el esfuerzo que hicimos. Teníamos que haber empezado a tocar a las 12, llegamos a las 5 de la mañana, estuvimos viajando de coche, fue una odisea increíble, la gente nunca olvidó ese detalle, y desde aquel entonces Bulgaria ha sido uno de los países más importantes para mí, para ir a tocar, y para nosotros, ¿no? Para toda la gente de Estéreo, nos han respetado y nos han recibido siempre con los brazos abiertos, porque aquella noche no fallamos, ¿sabes? Wow. Y ya para cerrar, Chus, de todos los países en los que habéis pinchado y actuado, ¿cuál es tu favorito por público? Si tienes que jugar en casa, pues jugamos en casa, pero ¿cuál es tu favorito? No, yo te digo, yo siempre lo he dicho, a mí, por ejemplo, Bulgaria es uno de ellos. La gente en Bulgaria vive la música que es una pasada. O sea, tenemos muchos puntos en común, Bulgaria y España, nos parecemos en muchas cosas, menos en el idioma, que no tiene nada que ver. Y viven la música de una manera, bailan todo, o sea, te conocen, son auténticos forofos. Aquí también ocurre eso con el tecno, ¿no? Pero sí que es cierto que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O es difícil que aquí la gente siga con tanto fervor a un artista nacional, menos en el tecno, que los amantes del tecno son súper, siguen a sus artistas de una manera increíble. A mí Bulgaria me encanta, me parece un país espectacular para tocar. Canadá me parece otro país impresionante, posiblemente el mejor club del mundo se llama Estéreo, en Montreal. El público que va allí va a bailar.
tú sabes cuándo empiezas a tocar y no sabes cuándo terminas. No hay horarios. En el club estéreo tiene licencia de 24 horas. Los sábados a las 12 de la noche abren la puerta. No hay nadie que te abra, no hay residente. Tú te pones a pinchar, tú abres y tú cierras. Y eso es increíble. Y te digo, hemos terminado de tocar allí a las 8 de la noche del día siguiente. Hemos hecho, no sé, 14, 15, 16 horas. Hemos pinchado muchísimas horas en ese club. Y una experiencia pues espectacular. Más sitios, pues fíjate, Venezuela. En Venezuela, otro país que es una pasada, la cultura que existe. Chile, otro país impresionante. La gente vive la música, que es una pasada. Argentina, otro país fantástico para pinchar. Es que hay muchísimos lugares. Japón, a mí me gusta mucho Japón, me gusta mucho la cultura de Japón. No porque ellos sean muy entendidos, porque sí que es cierto que el japonés no transmite mucho su... Cuando algo le gusta mucho tú no les ves a ellos como a nosotros, no les ves eufóricos, ¿no? Les ves ahí como quietos, ahí como bailando y tal, su movida, y luego terminas y dices, ¡ah, increíble! Tal. O sea, pero son tan agradecidos y son tan especiales y saben entender muy bien lo que tú haces, que es un país también muy especial para tocar. No sé, hay tantos y tantos sitios a los que espero poder volver y poder regresar dentro de poco, que estoy seguro que sí, que será y que invito a todo el mundo, a todos los artistas que están en este mundo, que viajen y que disfruten de las maravillas del mundo y de lo bonito que es llevar tu arte a otras pistas y a otras ciudades y a otras culturas. Eso es. Bueno, Chus, voy a cerrar porque como me pasa con todos mis invitados, podríamos estar aquí hablando horas. Agradecerte mucho tu presencia en esta nueva edición de Crossfiring Invites. Desearte muchísima suerte, tanto en lo individual como con Redolent. Esperemos y espero en lo personal que esto arranque cuanto antes y podamos vernos por las pistas. DJ Chus, un placer tenerte en Crossfire Invites. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, a todos los espectadores de tu programa. Gracias y nada, en seguiros. Paciencia, que ya queda poco. Seamos buenos, portémonos bien para que podamos salir y disfrutar de la música como nos gusta a todos. Gracias.